se han sumado a esta capacitación. Gracias, Ernesto, como siempre, por ser parte, ¿sí? Ya sos parte de la subsecretaría de capacitación, prácticamente. Y bueno, seguir sumando herramientas, ¿sí? A la parte económica, digamos, y financiera de los negocios, que es muy importante en este momento, ¿sí? Ver cuál es el camino a tomar para que nuestro negocio vaya sobre rieles en estos tiempos de pandemia, con características muy particulares, ¿sí? Y también herramientas para aquellos que quieran iniciar un negocio, que me parece que también es importante. Hoy han cambiado mucho, nadie mejor que vos, Ernesto, para saberlo, las herramientas. Hoy las herramientas digitales ocupan un primer lugar. El cliente, hoy los mix de los negocios tienen que ser presenciales, pero también tener herramientas digitales, ¿sí? Porque bueno, nos hemos acostumbrado también a transitar. Yo que soy de otra generación, por ahí veo que hay muchos jóvenes, nosotros estábamos acostumbrados a las compras presenciales. O sea, el negocio era con un espacio físico determinado. Hoy eso ha cambiado, ha modificado, las estrategias comerciales son otras, ¿sí? Entonces, a los comercios que hoy están en marcha los obliga a incorporar estas herramientas, y a quienes están pensando en un futuro negocio, a tenerlas incorporadas desde un inicio. Así que, Ernesto, yo los dejo en tus manos. Aprovechen, esta capacitación es el Día del Amigo, ¿sí? Bueno, es una buena oportunidad para pasar una noche distinta, y de acá a un tiempo nos recordaremos que el Día del Amigo estuvimos capacitándonos y forjando nuestro futuro negocio. Bueno, María, muy buenas noches. Gracias por la presentación, por la bienvenida y seguir trabajando en este propósito de ayudar a la comunidad en poder garantizar a través de la educación la sostenibilidad del empleo, que eso es muy importante, y creo que estamos todos aunados en esfuerzos para armar una red de contención ante esta situación, y a través de la educación es la clave, ¿no? La postura de aprendizaje hoy en día es el valor más importante que vamos a tener para poder adaptarnos a las circunstancias de incertidumbre que se vive y tener certeza sobre lo que queremos lograr. Así que bienvenidos y felicitaciones a todos por acompañar en esta cuarta y última, en este segmento, en este proceso, este recorrido que establecí para proponerles de capacitaciones a través del modelo de negocio y los diferentes aspectos y segmentos y módulos a trabajar para garantizar el impulso de esas ideas, negocios, pymes, empresas que cada uno de ustedes tengan. Así que bueno, si les parece, como siempre, las cuestiones técnicas de mantener silenciados los micrófonos, de apagar la cámara en el caso de tener una mala conexión para que puedan ver bien la presentación. En el caso de que tengan una buena conexión, déjenla prendida, que está bueno que nos veamos las caras para poder conectarnos mejor a través de la pantalla. Y bueno, como siempre, que lo disfruten y que puedan dejar en el chat cualquier duda, consulta, idea, reflexión que se debe y que va a ser muy valiosa para compartir entre todos. Así que si les parece, voy a estar compartiéndoles pantalla. Ahí va. Me dicen ustedes si se ve. A ver, pido ahí un ok, una manito, ahí veo algunos. Si me dan el ok de que se Perfecto. vea, qué bueno, muchísimas gracias. Así que ahí minimizo un segundo. Ahí va. Vamos a dejarlo acá esto, por si se ve. Bueno, bienvenidos a la capacitación titulada, llamada y creada como Economía y Finanzas para impulsar tu negocio. Quería contarles la historia de Guillermo. Él tiene 30 años y trabaja en una importante empresa en el rubro a lo cual está insertada la empresa. Guillermo acaba de tener una eureka, una idea, le acaban de cerrar un montón de aspectos que él en el trabajo, en el diario vivir,
estaba como intentando comprender. Resulta que a Guillermo lo contrataron hace 2 años en el sector de análisis financiero, en el sector de finanzas de la empresa donde trabaja, para poder analizar las operaciones financieras que la empresa hizo. Estas operaciones financieras fueron operaciones de crédito que pidió la empresa para poder financiar una nueva planta de producción en el rubro a lo cual se dedica. Bueno, pasado el tiempo, él fue trabajando la cuestión de análisis de estas operaciones y resulta, bueno, que se encontró con un gran tema, ¿no? Porque la empresa había generado muchísimas formas y utilizado muchísimas formas e instrumentos de financiación, como descuento de documentos, descuento de cheques, facturas, préstamos, créditos a financieras, entidades bancarias, inversiones, porque, bueno, la fábrica de producción era un importante desembolso para la empresa. Se dedicaba a su día a día en poder analizar estas operaciones, en calcular cuál era el valor de interés que estaban cobrándole, cuánto tenían que pagar, proyectar los pagos a medida que iban transitando los días, semanas, meses, trimestres, y poder comunicarse con estas entidades financieras para poder arreglar y acordar, digamos, negociar formas de pago y plazos de pago y montos de pago. Las cargaba también en el sistema. Un buen día, con mucho esfuerzo, a Guillermo lo ascienden. Lo ascienden y lo ponen como responsable del área financiera. Es decir, que además de, digamos, él ahora tenía una persona a cargo que se dedicaba al trabajo que él venía haciendo de análisis de operaciones financieras, para pasar a ocupar el lugar de responsable de coordinación de grupo y además de administración de 42 cuentas bancarias que tenía la empresa en diferentes bancos. Bien, resulta que un día, administrando las cuentas y armando la posición del día, se encuentra con que ingresa a la cuenta bancaria, a una de las cuentas bancarias, una importante suma. Pero cuando hablo de importante, hablo de importante, hablo de millones. A lo que Guillermo dijo, qué buena situación con todas las cuestiones que teníamos, ¿no? De deudas a pagar, de proveedores y demás, y de la situación que estaba llevando la empresa en el negocio, en el mercado, para poder solventar todas esas obligaciones que tenía. A lo que fue, se levantó con mucha alegría, con mucho alivio de la situación que también vivía en cuanto a su trabajo, a tocarle la puerta al gerente, y cuando le toca la puerta al gerente, le dice, Pablo, llegó la cuenta, la cobranza de X millones de tal empresa. Así que aprovechemos para poder pagar todas las deudas que teníamos y obligaciones. Y Pablo le dice, no, Guillermo, por favor, llama a nuestros proveedores y seguí comprando materia prima para que produzcamos. Guillermo se quedó reflexionando, por momentos se quedó un poco ahí como quieto, diciendo, con todos los problemas que tenemos de deuda, podríamos pagar un montón de cosas, y el gerente le dice, no, compra más para vender más. En lo que Guillermo llega a su asiento en la oficina, se toma un vaso de agua, se empieza a relajar y dice, ¿qué sucedió acá? Y empezando a repasar toda su experiencia y su trabajo, se dio cuenta que muchísimas empresas, en realidad no sé si las empresas, sino que Guillermo se dio cuenta que la operatoria financiera de las empresas era una cuestión de rueda, ¿no? De que si teníamos la posibilidad de poder comprar para vender y ganar más, las deudas de a poco se podrían ir negociando, ir pagándose, pero siempre y cuando la empresa empiece a vender más y generar mayores ingresos. Dijo, oh, y esta es la foto, la imagen de Guillermo, ese grandioso día donde todo le cerró y entender cómo se administraba las finanzas de esta gran empresa.
Nuevamente, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Ernesto Brucera. Me formé como licenciado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También docente de esa universidad, de esa casa de estudio. Como profesor en Ciencias Económicas y docente actual de la Universidad Nacional del Comahue, la Facultad de Ciencias de Economía y Administración. Y como coach en desarrollo personal, gestión de organizaciones y gestión de innovación educativa. Soy un explorador del conocimiento y apasionado creativo de ponerlo en acción. Valoro conectarme con las personas y me esfuerzo para que juntos concretemos lo que queremos. Siento el propósito de acompañar a las personas y a las organizaciones en el proceso de conexión con su máximo potencial, transformar sus realidades y completar sus objetivos. Con vocación docente, te acompaño en el proceso de comunicación interior y con los otros, en conexión con tus ideas y emociones, para que puedas construir tu ser emprendedor a través de la empatía, la decisión, la estrategia y la acción. Concretamente brindo capacitaciones, consultoría organizacional y de negocios, sesiones de coaching y clases en el área de ciencias económicas. El objetivo de esta capacitación será que puedas establecer un proceso de crecimiento económico sostenido, clasificar conceptos, determinar objetivos, analizar resultados y decidir sobre diferentes escenarios. El contenido que vas a poder conocer hoy es el proceso Impulsa, la clasificación de conceptos, el punto de equilibrio, los presupuestos y los instrumentos de inversión y financiamiento para tu negocio, emprendimiento, empresa, pyme, inclusive para pensar y seguir dándole forma a tu idea de negocio y de proyecto. La bibliografía que vamos a utilizar es el podcast Desafío Emprender, de mi autoría, con los valores de educar, motivar y organizar. Lo podés encontrar en Spotify y escucharlo. También en las redes sociales, @Ernesto Brucera, y toda mi formación como licenciado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como también de docente en la Universidad Nacional del Comahue, y mi experiencia como analista financiero. La consigna que quiero que tengas en cuenta hoy, como es una capacitación de un conocimiento más duro, quise ponerte la consigna para que podamos pactar esto antes de empezar. Durante la capacitación, presta atención, ¿sí? Dejá las preguntas, automáticamente si lo ocurras, dejá las preguntas en el chat. Te voy a estar leyendo al finalizar la capacitación y apuntá las ideas que se te vengan, ¿sí? Como siempre, papel y lápiz. Luego de la capacitación, tomás nuevamente papel y lápiz, luego será mañana, a partir de mañana. Calculadora, vamos a sumar esto. Vas a ver el video en el canal de YouTube, ¿sí? Entonces ahí vas a poder pausarlo, acelerarlo, retrocederlo y empezar a ejercitar las herramientas que te voy a facilitar hoy. Y por último, cualquier duda, consultoría en @Ernesto Brucera. Retomemos la capacitaciones anteriores y la primera inclusive, yo te había compartido para crear Innovation, tu modelo de negocio, y de esos 10 pasos hoy vamos a retomar, si bien todos tienen conexión, me quise quedar con algunos para que veas cómo profundizamos el conocimiento, y es la planificación estratégica, el segmento de cliente, el flujo de ingresos, los recursos claves, las actividades claves y la estructura de costos. Claramente, segmento de cliente, flujo de ingresos y estructura de costos serán como los principales pilares. Así es como te quiero presentar el proceso Impulsa. El proceso Impulsa tiene un primer eje en clasificar, ¿sí? Luego determinar, luego analizar y siguiendo decidir. Luego de decidir, volvemos a clasificar y así
realizamos un proceso interactivo e incremental impulsando tu negocio de manera económica y financiera. Vamos a empezar por el primer módulo, clasificar. ¿Qué es lo que vamos a clasificar? ¿Por qué clasificar es el primer módulo? Porque es importante que vos puedas comprender de un montón de ingresos, de una bolsa de ingresos, una caja de ingresos que tenés, y por otro lado una caja de egresos, puedas comprender cómo se clasifican, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Eso me importa muchísimo, porque entonces ahí vos empezás a tener una visión más crítica de lo que ingresó y egresó en tu negocio. Vamos con una primera clasificación y distinción que quiero que hagamos, y es lo económico versus lo financiero. ¿Qué es lo económico? La situación económica es el conjunto de bienes, ¿sí? Es decir, las mercaderías, maquinaria, la tecnología, etcétera, que posee una organización o una persona. Los bienes, esos bienes que te comenté, son los activos que sumado en su valor y restándole las deudas, dan el patrimonio del negocio, ¿sí? Es decir, lo que es tuyo en el negocio netamente, porque las deudas ¿de quiénes son? Bueno, son de otros, en realidad son tuyas, y el dinero de esa deuda la tenés que desembolsar, por ende es parte del otro. Eso quiere decir, representa la solvencia del negocio. ¿A qué queremos decir con solvencia? Queremos decir el cúmulo de patrimonio que representa en la empresa. Y los resultados económicos son las ganancias y pérdidas que surgen de producir o comprar para revender y vender tus productos, es decir, los bienes o servicios. ¿Qué te quise decir con esto? Que los resultados económicos surgen de producir y vender o comprar ya un producto terminado para revender y el resultado económico es la venta, ¿sí?, de ese bien o servicio. Algo que quiero que te quede claro en esta capacitación, que ahora estoy queriendo que lo podamos ver, es que esta capacitación tiene el eje de la educación financiera personal y también el eje de la administración económica financiera de un negocio en un nivel 1. ¿Qué quiere decir eso del nivel 1? Quiere decir de que toda idea, emprendimiento, pyme, comercio o empresa, en un primer nivel de su situación económica y financiera, tiene que poder y saber ejecutar las herramientas que vas a ver a lo largo de esta capacitación, ¿sí? Después, muchísimos colegas, profesionales que sepan del área o alguien que quizás tenga un poco más de experiencia en la cuestión de empresarial o en el negocio me podrá decir, bueno, acá habría que ajustar alguna especie, sí, pero ya es un nivel 2, 3, 4 de lo que es la administración económica y financiera del negocio y acorde a la magnitud de la organización. Entonces, ahí yo le diría, bueno, pero recordá que cuando te iniciaste, un nivel 1 fue sentar las bases con estas herramientas. Entonces, si las hiciste, repasalas y ajustalas, porque te voy a dar conocimiento, ideas mías, para que puedas seguir reflexionando sobre lo que hiciste, y si no las hiciste, es importante que las hagas. ¿Bien? Y cuando te hablo de educación económica y financiera personal, hablo de que hay muchos conceptos que se aplican a tu vida personal, a tu economía de casa, de hogar, de familia. Entonces, tomalos también para pensar financiera. Son dos ejes muy potenciadores de esta capacitación porque entonces te sirve para vos y para tu negocio. Ahora bien, ¿qué es lo financiero en contraposición a lo económico? La situación financiera hace referencia a la capacidad que tiene el negocio y la proyección, es decir, a los días siguientes, de cobrar y poder pagar lo que tiene la organización o la empresa, ¿no? Cobrar sus ingresos, pagar sus deudas. Economía familiar, de cobrar su sueldo y de pagar sus servicios, por ejemplo. Empresa, de cobrar sus ventas y de pagar sus deudas a proveedores, por ejemplo. ¿Ves cómo funciona la educación personal y educación también financiera para el negocio? Los resultados financieros es la liquidez.
Es decir, qué tan rápido la empresa puede hacerse de dinero. Bien, es el efectivo que dispone para hacer frente a las deudas y que proviene de los cobros, ¿no? O sea, todo ese dinero ingresa de lo que cobraste. Los financieros son los ingresos y egresos de dinero que se originan de la operatoria diaria del propio negocio. Otra distinción que seguramente a veces habrás dicho en tu negocio, che, pero esto, y como que no sabes si es eso o lo otro, inversión, costo y gasto. ¿Qué es la inversión? La inversión es un egreso del que se espera obtener beneficios óptimos en el transcurso de su ejecución. Es decir, vos destinás dinero para que eso que vos obtuviste con ese dinero te genere ganancias futuras. Se relaciona con los recursos necesarios para crear el negocio y cumplir con los objetivos. Es decir, compro un auto para hacerlo remis por las proyecciones de ingresos a través de remis. Compro una máquina para fabricar remeras porque proyecto, ¿sí?, ingresos futuros. Esos son inversiones. Por ejemplo, y está bueno verlo, el tiempo es una gran inversión, las capacitaciones, las maquinarias y los equipos. La inversión es el capital inmovilizado, es el propio patrimonio neto de la empresa. ¿Inmovilizado por qué? Porque está en bienes duros de capital que se dedican a producir. Bien, los costos. Opa, ¿hay una diferencia entre inversión y costo? Sí, hay una diferencia entre inversión y costo. Costos es una inversión económica hecha para poder producir, distribuir y o comercializar algún bien o servicio. Lo llama inversión, pero en realidad es una elevación de dinero. Sacarle la palabra inversión, si te confunde. Los costos engloban las mercaderías, los servicios públicos, la materia prima, la mano de obra, el salario de planta y los pagos del local. ¿Sí? Es decir, que los costos son las salidas de dinero que se puede recuperar en ganancias. Es decir, compro remera para revender, mi remera es un costo, la vendo. Y ahí genero ingresos. Me dedico a hacer las pastas del domingo, te contaba un negocio de una emprendedora acá en Neuquén que conocía y asesoraba. Bien, la harina, el relleno, la salsa, todo eso hace los costos de ¿qué? Del producto que voy a vender. Algo que está bueno que dejemos en claro es que obviamente tus costos son menores al precio de venta que vas a vender. Es decir, tus costos son de 10 para vender a 15, por ejemplo. Los 5 de diferencia son tus ganancias. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué son los gastos? Los gastos tienen relación directa con la actividad, ¿sí? También, al igual que los costos, pero estos son salidas de dinero que se realizan para la gestión diaria del negocio, ¿sí? Ya no se hacen para poder generar más ganancias, sino para lo diario. Un gasto es una disminución, una pérdida o una deuda de los recursos de una empresa o una persona. Esto se debe a que un gasto ocasiona desembolso de dinero, ya sea en efectivo o en otro medio, y que no es posible recuperar. Esa es la clave. Es decir, el gasto no lo puedes recuperar, en cambio el costo te va a dar ingresos futuros. Gastos como luz, gas, agua, papelería, correo, teléfono, publicidad, entre otros. Vamos a tomar de las 3 distinciones que te hice hace un rato, la de costos, y vamos a dividir costos en 2. Costo variable y costo fijo. ¿Qué son los costos variables? Sí, es la pregunta que tenés que hacer siempre. Yo gasto, es decir, pago más, sale más dinero en esto, ¿sí? Si produzco o vendo más de ello. Por ejemplo, vas a comprar más remeras para vender. ¿Por qué vendes más? Es decir, que si gastas más en remera, quiere decir que es porque estás vendiendo más. Por eso es variable, es la relación directa entre lo que compras para producir o vender y las ventas. Es decir, que relacionan directamente. Por ejemplo, en una tienda de ropa, los costos variables serán, como te digo, la ropa para vestirte. Ahí veo que me estás dejando algunos comentarios del chat, lo vamos a ver dentro de un rato, bien que lo hagas. Los costos fijos. Los costos fijos no tienen relación con el nivel de actividad de producción o venta. Es decir, hacete esta pregunta.
¿yo esto lo tengo que pagar o esta salida de dinero va a existir si vendo más o menos? Si tu respuesta es sí, va a existir igual, es porque es un costo fijo. Es decir, que vendas más o menos, vas a tener que pagarlo y que tiene relación con también la gestión diaria del negocio, como por ejemplo los gastos de alquiler, los sueldos, la luz, internet, por ejemplo, etcétera. Una herramienta que quiero que te lleves es que te armes un cuadro, ¿sí? Donde pongas en una columna los conceptos y pongas el detalle de los conceptos y las salidas de dinero que tenés. Por ejemplo, mercaderías, maquinarias, computadoras, las ventas que hiciste, que vas a cobrar en 30 días, porque acordaste con el cliente eso, las compras contra factura, le dijiste a tu proveedor, te compro hoy y te pago la próxima compra que te haga. Obviamente acordaste que quizás le compras una vez por semana. Los sueldos, el alquiler, las impresiones, la luz. Y dentro de esto vos tenés lo económico y lo financiero. Entonces clasificamos, ¿no? Mercadería, económico, maquinaria económica. ¿Sabes que te dije que invertís para ganar más? En cambio, por ejemplo, alquileres, ¿sí? Financiero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son salidas de dinero que no te producen después un resultado como ganancia o pérdida. El alquiler lo pagás y ya. Que ahí, en el local o en la fábrica, produzca para vender, es una cosa, pero no es lo mismo de que el alquiler, el local te genere ganancias, en el sentido propiamente de lo que te dedicas. Porque hoy estamos viendo que a nivel de lo digital también podés no tener un local y tener una tienda virtual, para dar un ejemplo. Después, inversión, costo, gasto, ¿no? La mercadería, un costo. La maquinaria, una inversión. Pero en cambio, las impresiones, un gasto. La luz, un gasto. ¿Bien? Y por último, costo variable y costo fijo, y quédate con esto porque es importantísimo. La mercadería, un costo variable porque vas a comprar más, si vendes más. En cambio, el alquiler, un costo fijo, porque produzcas más o menos, vas a tener que pagar más. Perdón, lo mismo para el local, fábrica o oficina que tengas. ¿Quedó claro? Déjame ahí los comentarios cualquier cosa que quieras consultar. Bien, siguiente, en el proceso de clasificar y la gran incógnita que todos hacen es el precio de venta, ¿no? ¿Cómo fijar el precio de venta? Pero primero me gustaría ver qué significa el precio de venta. Y una de las cuestiones que me gusta pensar es la definición de David Ricardo, un economista, para 1700, 1800, ahí lo ves, que él define que un bien tiene un valor de uso y un valor de cambio. ¿Bien? Entonces el bien tiene el valor de uso, el valor de la importancia que el cliente le da, hay otro concepto que habla de utilidad también, es decir, de cuál útil es ese bien para el cliente que vos le estás ofreciendo, y un valor de cambio, que es el que está dispuesto a pagar económicamente. Para fijar el precio de venta, y acá te sorprendí porque te dije precio de venta y dijiste, qué bueno esto, esta capacitación, porque acá estoy viendo algo clave para mi negocio, mi precio de venta. Trabajemos con ello y veamos lo siguiente. ¿Cómo fijarlo? Tenemos, por empezar, un análisis interno. Ese análisis interno tiene que ver con tus costos. Es necesario que te preguntes cuánto sale producir o comprar el producto, cuál es el costo variable y cuántos costos fijos tenés. Acordate que vendés por encima de tus costos. Bien, si te sale 10, vendés por encima de 10. Y tu margen de contribución, que es cuánto quiero obtener de ganancia, cuánto necesito de ganancia. Es decir, que ya, si te sale 10, 11 tenés que cobrarlo. ¿Por qué? Porque ese peso de ganancia, ¿qué es? Tu margen de contribución. ¿Qué es margen de contribución? Es cuánto cada producto de venta me genera de contribución en ganancias a mi negocio. Por eso, margen de contribución. Y después hay un análisis externo que tiene que ver con analizar la competencia. Lo veníamos diciendo, el análisis de competencia es muy clave. Y en este caso, en este momento es preciso que vos puedas decir, bueno, ¿a cuánto vende mi competencia? ¿La competencia es directa o indirecta? ¿Qué precio establece el mercado? ¿Cuánto permite de ganancia? Y ahí lo voy a detener un segundo para que veas una cuestión.
¿Cuánto vende la competencia? Bien, pero la competencia la tenés que definir. Y existe la posibilidad de que la competencia sea directa, es decir, me dedico a fabricar calculadoras y la competencia hace calculadoras, entonces ahí veo cuánto está cobrando para tener una idea yo. Puede ser, por ejemplo, que de repente no haya un producto que directamente compita con el tuyo, pero que en sustitución sí lo haga. ¿Bien? Esto pasa también cuando el producto es muy disruptivo en el mercado, cuando es muy innovador en el mercado. Pasa cuando de repente vos decís, bueno, yo me dedico a eh, realizar una aplicación de actividad física, ¿sí? Celular, pero de repente, suponete, existen, pero hagamos de cuenta que no compite nadie con vos. Bueno, una competencia indirecta podría ser aquel personal trainer que está en el parque entrenando a la gente. O dejemos la aplicación y pensemos en los gimnasios. Vos tenés una competencia directa que es el gimnasio, o también, suponete que no habría gimnasios, el personal trainer que entrena en el parque. Entonces ahí evaluás indirectamente, lo tomás como competencia para poder tener una idea de cuánto está ese tipo de servicio cobrándose en el mercado. El mercado establece precios. Si a vos te fijas, ahora no tanto, mucho se ha ido a lo largo del año, pero por ejemplo, el agua tiene un precio de mercado. Vos no pagás ni más ni menos por el agua en ningún lugar. Por las bebidas suelen tener un precio bastante establecido. Eso quiere decir que es un precio en un mercado de competencia perfecta. Está fijado por el propio mercado. Nadie podría vender por encima ni por debajo. ¿Y cuánto permite de ganancia? Claro, cuando hay un precio establecido, ya podés calcular más fácilmente la ganancia. Podés decir, bueno, a mí me sale 20, y el mercado lo vende a 35, bueno, y es un mercado donde todos venden igual, yo sé que 15 van a ser mis ganancias. Después hay un caso donde esto es mucho creativo, mucha poner en juego la creatividad, que en la capacitación de ideas a la acción vimos mucho de creatividad, y que tiene que ver con que yo vendo X artículo de alimento de la cocina y no lo vende el mercado. Y bueno, ponete a pensar cuánto lo hace, cuánto el cliente, este es el caso del cliente, estaría haciéndolo casero, por ejemplo. Asesoraba hace muchos años, hacía de consultor de una cadena de locales, y uno de cómo ver cuánto el cliente estaba dispuesto a pagar fue pensar cuánto le salía al cliente hacer ese producto en su casa, casero, yendo a comprar al supermercado, evaluando las cantidades, los costos del supermercado, relevando los precios del supermercado y viendo el tiempo también, ¿sí? Y cuánto el costos a esta franquicia le servía vender. Entonces ahí ves el cliente, cuánto valora el producto, cuánto está dispuesto a pagar, cuánto paga por un producto sustituto, como hablamos hace un rato, cuánto le saldría artesanal. Bien, ahí es ingenio, creatividad para empezar a explorar cuánto el cliente estaría dispuesto. La verdad que la de la cocina nos salió muy bien porque tuvimos mucha referencia, porque sabíamos cuánto el cliente podría estar dispuesto a pagar si lo hacía casero. Bien, vamos a pasar al módulo 2, determinar. Y cuando hablamos de determinar, hablamos de ponernos objetivos. Hablamos de económicamente y financieramente cuáles van a ser tus objetivos del negocio. Y cuando hablamos de determinar, hablamos de que vos puedas enfocar algo que más allá de todas circunstancias vayas por eso a lograrlo. Porque cuando uno determina, es importante sortear obstáculos, circunstancias y sentir esa tarea cumplida. Cuando hablamos de determinar, una de las herramientas que quiero que veas es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio, me dirás vos? ¿Estamos en una soga tambaleando? No. No va a tambalear el negocio, de hecho lo calculamos para que no tambalee. El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales, es decir, todos los ingresos que te genera tu negocio, se igualan a todos los costos que tiene tu negocio. En ese punto, si se igualan ingresos y costos, ¿qué pasa? Bueno, la empresa no gana ni pierde, porque está, ¿sí?, igualado lo que ingresa con lo que sale con lo que ingresa.
Ahora bien, si de repente los ingresos son un poco más altos que los costos totales, ¿qué pasa? Bien, tiene ganancias. Y si los costos son un poco más altos que los ingresos, no hablamos del precio, hablamos de ingresos, es decir, de la cantidad de ventas. Bien, ¿entendiste? Genera pérdidas. Entonces lo que buscamos es ese momento de igualar. ¿Para qué lo buscamos? Bueno, ¿por qué? Porque las unidades y las ventas se encuentran en ese punto de equilibrio, es decir, cuánto necesito vender para cubrir todos mis costos, te van a dar a vos el escenario pesimista para la empresa, para tu negocio. Es decir, a partir de ahí, eso es lo peor que me puede ir. ¿Se entiende? El escenario pesimista, donde te va a permitir seguir existiendo, trabajando, cubriendo esos costos. Y ahí tenés un primer objetivo. El punto de equilibrio es el objetivo de venta mínimo. Yo tengo un equipo de venta, tengo un negocio, tengo empleados, bueno, mirá, tenemos que vender mínimo esta cantidad por mes. Por ejemplo, acá vamos a laburar seguramente con un mes, para que tomes de referencia un mes, ni más ni menos, pero un mes ahí, empezá a trabajar el mes primero. Sobre todo por la incertidumbre, la inestabilidad, y porque antes, bueno, no nos da tanta proyecto. Entonces un mes estaría bien, mes o menos. Las ventas mínimas, decimos, tenemos que vender esto, ¿sí? En ese periodo. ¿Para qué? Para cubrir todo. ¿Y cómo lo calculás? Bien, existen dos variantes. Hay empresas que solo venden un producto, ¿sí? Me dedico a vender lapiceras solamente. La pregunta es, ¿cuántas lapiceras tengo que vender para cubrir todos mis gastos, mis costos, perdón, y estar en equilibrio? Bien, primero definís el precio de venta unitario. ¿Qué quiere decir? El precio de venta. El precio de venta de una lapicera. Vamos a trabajar con una unidad. Total, si es el mismo producto, después multiplicás por la cantidad de productos que tenés y vendiste. Luego vas a calcular el costo de esa lapicera. ¿Cuánto se lo compré al mayorista? ¿Con cuánto me salió a mí producirlo, siendo el productor de la lapicera? Luego vas a sumar a los cálculos los costos fijos. ¿Cuánto pagué de sueldo, de alquiler, de servicios, ¿sí? De todas esas cuestiones de luz, gas, teléfono, todas esas cuestiones que hacen a tu negocio, independientemente de si vendes más, como te dije. En el caso de la administración personal financiera es el alquiler, por ejemplo, en tu casa. Y aplicas una fórmula, que es el punto de equilibrio en cantidades. Q es cantidades. Entonces vos decís, ¿qué es punto de equilibrio en cantidades? Es qué cantidad de lapiceras tengo que vender. ¿Bien? ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer tus costos fijos, el total, dividido el precio de venta unitario, o sea, de una lapicera, menos los costos de una lapicera. Siguiente, el precio de venta total, digamos, ¿qué cantidad tenés que vender? Cuando termina el mes, ¿cuántas facturas hiciste? A ver cuánto vendí, cuánto dio de venta. Bueno, agarrás el precio de venta de la lapicera, 25 pesos, por la cantidad que vendiste. En este caso, por la cantidad de equilibrio, es decir, 25 pesos que sale una lapicera por 50 lapiceras que me dio la cantidad que necesito para cubrir mis costos. ¿Bien? ¿Dudas, consultas? Déjamelos en el chat. Igualmente enfocados en la capacitación, a ver las ideas, pensarlas, con los cálculos, tranquilo, ves el video después, hacés los cálculos y cualquier cosa me consultás por las redes. Despreocupate, son muy, muy simples, no te abombes, ¿sí? Tratemos de pensar un poco más y de comprender esto del proceso impulsa y de lo económico financiero. Bien, ¿cómo calcularlo si vendo un producto? Acá, como te decía, por ejemplo, este es un caso de AIC Sublimación, es una emprendedora en Buenos Aires que asesoro, venden tazas. Tazas sublimadas. En realidad empezaron vendiendo tazas sublimadas, hoy ya venden remeras, bueno, millones de cosas más. Pero empezaron vendiendo tazas. Muy interesante la historia, algún día te la contaré. El precio de venta es de 150, sus costos, el precio de venta de una taza, ¿sí? Es 150, el costo de sublimada es de 90, sublimarla, los productos de tinta, ¿sí? De hacer toda la taza sublimada terminada. Sus costos fijos son 7.500, paga luz, gas y algunos servicios más. Y el punto de equilibrio es de 125. Tienen que vender 125 tazas para estar en cero. Es decir, que esas 125 tazas le va a dar la posibilidad de cubrir todos sus costos.
Bien, ni ganancias ni pérdidas. Objetivo mínimo. Con eso, respiran el mes. ¿Sí? Pueden solventar todo lo que gastaron. Y después multiplicas 125 por 150, ¿cuánto te da? Mirá, haces 150 por 125, ¿sí? 18.750. Multiplicación. Ahí también te dejo la fórmula, mirá. Acá está la fórmula. Esto es por, esto es dividido, esto es menos. Lo vas a poder hacer, confía, yo confío en vos. Vas a poder hacer esto. Y lo que viene. Entonces, ¿cuál es el objetivo de venta que tiene A y C? Ana y Celeste son las emprendedoras. Bueno, que ellas vendían en ese momento, pero bueno, tomamos el caso, un solo producto. El objetivo mensual es que vendan 125 unidades, es decir, 125 tazas, equivalentes a una facturación de 18.750 para cubrir todos sus costos, variables y fijos. Veo que me dejas consultas o comentarios de que estás entendiendo y eso me encanta. Bien, el punto de equilibrio, si vendo 2 o más productos, ¿qué pasa si vendo, en este caso, una panadería que tomé también de Martín, una persona que también asesoraba en Buenos Aires, tiene una panadería, claro, tienen varios productos, entonces, en este caso, primero lo que hacemos es calcular la participación de las ventas de cada producto. ¿Cuánto representa la venta del pan? ¿Cuánto representa la venta de las facturas? ¿Cuánto representa la venta de la milanesa, pues medio roticería, en el total de ventas que tengo? Calcular el margen de contribución unitario, es decir, cuánto me da de ganancia cada producto, el pan, las milanesas, los sándwiches de miga, y calcular, ya te digo hambre, bancá que seguimos con la capacitación. Calcular el margen de contribución ponderado de cada producto, es decir, qué peso tienen en mis ganancias, la venta de una unidad, y después calcular el punto de equilibrio en unidades de cada producto, y por último, quinto paso, son 5 pasos nada más, lo sacás. Calcular el equilibrio de los productos en unidades monetarias, es decir, primero en unidades, cuánto tengo que vender, qué cantidad, y luego el valor total. Cuadro que te dejo, cuadro que vas después en el video, cuadro que tenés todas las fórmulas acá. Cuadro que tenés todo el significado que puse acá. Cuadro que podés ver acá. ¿Bien? Pastas, carnes blancas, pastel de papas, por ejemplo. Martín tiene un total de 15.864 pesos. Vende mensualmente una cantidad de 54 en pastas y de 45 en carnes blancas, por ejemplo. Eso representa, ¿sí?, este porcentaje en su total de ventas. 54 dividido 153 da el 35%. ¿Sí? De sus ventas son pastas. El 24,41 son carnes blancas. 35,29 pastel de papa. El precio de cada uno, lo que le sale a hacer cada producto, el margen de contribución, la contribución marginal, es decir, la resta entre el precio y el costo variable, y acá el margen ponderado. Es decir, prestame atención, cuánto, ¿sí?, de ganancia sobre este total de 100 le da cada unidad. ¿Qué peso tiene en el negocio? Último, el punto de equilibrio. Sabe que tiene que vender 121 pastas, 101 carnes blancas, 121 pastel de papas. ¿Bien? Cada producto tiene una facturación de 7.547, 7.421 y 6.641. ¿Bien? Y acordate que además tomás referencia el punto de equilibrio. ¿Sí? Perfecto. Te lo dejo, igual en el video le das pausa, calculás. El objetivo de Martín entonces de venta de la panadería Cosas Ricas, que vende varios productos, es vender 342 unidades totales, como estaba acá, ¿sí?, y un monto de facturación de 21.611,23. Ya tiene su objetivo mensual, ya sabe cuánto tiene que vender para no ganar y perder. ¿Bien? Luego, vamos a seguir enfocando los objetivos. Vamos a establecer un puesto de ventas. Y los escenarios. Yo sé que con un punto de equilibrio, este es el caso de Celeste, el pesimista era vender 125 unidades. Y se te dice, yo digo que un término medio, digamos, me puede ir ahí,
obviamente ya generando ganancias, son 200 unidades. ¿Bien? Y me va re bien si vendo 350. ¿Bien? Eso lo determinás vos, y ahí calculás. ¿Bien? En base al punto de equilibrio y los escenarios. O sea, después vos tenés el pesimista, el equilibrio, y después lo único que haces es poner el precio, cuántas unidades querés vender, que decía acá me va más o menos, me va bien, multiplicás y te da cuánto tenés que facturar por mes. ¿Se entiende? Este es el objetivo del término medio, y este es el objetivo optimista. Bien. Presupuesto de compras. Es casi copiar y pegar el cuadro anterior de venta. Porque ¿qué cambia acá? Fíjate, es el mismo cuadro, ¿sí? Retener ahí los números, pero acá en vez de 150, ¿qué dice? 90. Porque es compras, es costo variable. El mismo escenario, los mismos escenarios, el mismo objetivo de número, la misma facturación distinta, porque estamos hablando de costos, y cambias. ¿Ves? 150 que le sale la tasa y 90 el costo. Y acá los diferentes escenarios que establece. Bien, presupuesto de costo fijo. Sumate todo lo que gastas por mes. Y acá te puse algunos conceptos y una eureka que acá yo creo que es sumamente necesario que lo veamos, es un punto de inflexión a partir de ahora en lo económico financiero de tu negocio. Fíjate, costos fijos es cuánto necesito para mantener la estructura de mi negocio, alquileres, servicios, monotributo. ¿Y qué dice acá? Sueldo a empleados y sueldos socios. En profesionales me llamás a mí y arreglamos. ¿Y por qué esto de sueldos empleados y sueldos socios? Es necesario que tu negocio tenga tu sueldo. Vos no vivís del aire. Si tu emprendimiento no te da para mantenerte todos los meses, o lo que vos necesitas para mantenerte todos los meses, no es algo conveniente. ¿Por qué? Porque el emprendedor es una persona que vive de eso que hace. Obviamente le darás un tiempo, lo verás vos, 3 meses, para ver si empezás en el punto de equilibrio, ya a los 3 meses decir, bueno, 3 meses mi punto de equilibrio tengo que llegar, no ganancia ni pérdida, pero que en esos costos que vos calcules siempre desde el inicio, esté el sueldo que vos te ponés. Vos decís, bueno, ponerme un sueldo, yo quiero ganar 3 millones de pesos. Bueno, seamos criteriosos, estás empezando. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Calculá lo mismo que hiciste para tu negocio, calcular cuánto pago de alquiler, cuánto pago de servicio, cuánto gasto en el supermercado, cuánto me sale la tarjeta de crédito. Calculá y decir, bueno, necesito, en este caso puse 40.000 pesos todos los meses. ¿Bien? Ok, eso tiene que estar en los costos fijos de tu negocio. Tiene que darte 40.000 pesos todos los meses. Te dará el primer mes 23, te dará el segundo 35, sí, pero en algún momento te tenés que llegar a 40 porque si no, no podés vivir. ¿Se entiende? Esto igual pasa en un comercio, esto igual pasa en una pyme, esto igual pasa en cualquier empresa. ¿Se entiende? Después tenés presupuesto de cobro, o sea, cuánto voy a cobrar, cuándo voy a cobrar lo que vendí. Y acá el trabajo que haces es el siguiente, igual el cuadro lo tenés. Vas a poner el periodo y el medio. ¿Qué medios hay de cobro? Y algunos ejemplos que puse, contado, es decir, cobras hoy. Transferencia, ponele que en el día siguiente para poner un día de diferencia. Tarjeta de crédito, ponele que la tarjeta te pague a vos cuando pasás el PON en el negocio a 5 días, bien. Un cheque, viene un cliente grande, la empresa te paga el cheque a 30 días, te dicen 30 días te pago, bien. Contrafactura, le compras al proveedor cada 2 meses, entonces le decís, bueno, te compro hoy y la factura de esta compra te la pago la siguiente, y así vas generando esa bicicleta. Bicicleta, en realidad, bicicleta a veces suena financieramente un poco, no me gusta, quiere decir rueda mejor, ¿no? Rueda, tracción, avance del negocio, me gusta más, tracción, rueda. Y después a plazo, le acordás, el cliente te acordó con vos de pagarte a 90 días, bien. Entonces, ¿qué haces? Ahí pones, esto lo cobrás en la semana, esto queda en la semana, esto queda en el mes, porque 5 días pasa de una semana a la otra, imposible que quede en la misma semana. Entonces ya estás evaluando lo que es 30 días en el mes, y el mes siguiente, o lo siguiente, bueno, el de 60 tenés el mes siguiente y el 90 lo tendrás el otro mes. Pero te armás el cuadro, ¿sí? ¿Cuánto vas a cobrar? Y tenés el total.
En la semana voy a cobrar esto. Ponés el valor, yo no te puse el valor, te puse la cruz para que veas dónde ubicarlo, pero después pones los valores vos. ¿Cuánto cobro en una semana? ¿Cuánto cobro en el mes siguiente, el mes siguiente? ¿Cuánto cobro por el medio de pago contado? ¿Cuánto cobro por el medio de pago transferencia? ¿Cuánto cobro en tarjeta de crédito? Esto te va a servir para evaluar qué medio de pago te conviene más en el negocio. Ojo que también sirve para eso. Y el presupuesto de pago que es exactamente igual. Los medios que acordaste vos, que negociaste con tus proveedores, cómo los vas a pagar, en qué periodo, y los diferentes totales por medio de pago y por periodo, semana, mes, mes siguiente, mes siguiente, mes siguiente. Bien, tercer módulo, y acá se pone lindo, porque vamos a analizar. Y acá te va a importar algunas cosas interesantes, y te voy a explicar por qué, porque acá vamos a ver, bueno, ¿qué pasó en el mes? ¿Gané o perdí? ¿No? ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto salió? ¿Me sobra plata? ¿Qué hago? ¿Me falta plata? ¿Qué hago? Así que te va a interesar, míralo. La primera herramienta que te quiero facilitar es el estado de resultado. Y la pregunta es, que te vas a hacer, que nos hacemos, es cuál fue el resultado, ganancia o pérdida, de mi negocio este mes. ¿Sí? Y te armas un cuadrito. Te armas un cuadrito que, como te dije, es nivel 1. Nivel 1 o nivel finanzas personales. El nivel 2 tuvo que hacer este cuadro, pero si el negocio entró en un estadio más grande, tuvo que ir para las piezas. El nivel 1 hicimos todos. ¿Bien? Te dejo el cuadro, te dejo las fórmulas, tenés todos. Confía, mirate después este video para hacer los cálculos, contactate conmigo, te dejo todo. Fíjate, ventas, multiplicación, importe, ingresos brutos, importe. Bien, las ventas netas es lo que te, entre las ventas y el impuesto que pagaste ingresos brutos. Bien, acá, ¿qué vas a ver? Tus costos variables. Haces pizzas, la masa, el queso, la salsa de tomate, por ejemplo. Acá tenés los costos. Bien, entonces, calcula primero las ventas, le restás el ingreso bruto y tenés la venta neta. Ahora vas con los costos variables, directos del producto, los costos que si vendes más, tenés que gastar más. Haces pizza, masa, queso, tomate, total de costos variables. Ponele que la compras hecha directamente, no lo producís. Bueno, no tendrás este concepto, pero tendrás prepisa para ver acá, ¿no? Prepisa de costo. Y te sale tanto. ¿Ves cómo cambia? Si producís, tenés el detalle de toda tu materia prima. Si compras para vender, es decir, revendes, muy simple. Un solo ítem, prepizza, tal importe. Tengo panadería, prepizza, tal importe de costo. La diferencia entre tus ventas netas y el total de costo variable es tu contribución marginal, ¿sí? Total entre las ventas totales y los costos variables totales. Hasta ahí tenés un resultado operativo de la organización. Es decir, tus ventas X, en este caso 208.000, menos tus costos de 90.000, te dan una ganancia de 117.500. Pero resulta que todavía tenés que pagar los costos fijos. Es decir, el alquiler, los servicios, el monotributo, el sueldo de los empleados, tu sueldo, no te olvides, los salarios profesionales, si me llamás también, es total de costos. Fíjate que te puse una condición de equilibrio acá, te quise que partamos de esta base, ¿sí? Da cero. Que vaya a pasar es utópico, esto es un modelo, en realidad no es utópico, es cierto, puede pasar, pero es un modelo para que veamos qué pasa a partir de que te dé ganancias, es decir, que este resultado sea positivo, aunque te dé pérdidas, que este resultado sea negativo. Ahí es la parte que te va a interesar, te voy a contar. ¿Ves? Te da igual, te dio cero. ¿Por qué te dio igual? Acá hay otros conceptos que también tenés que tener en cuenta, que vamos a ver dónde invertir o cómo pedir dinero, eso te va a interesar mucho. Y bueno, si esos movimientos que hiciste generaron ganancias o pérdidas. Pero en este caso pusimos cero para que ese total de movimiento financiero de cero, y entonces quiere decir que tu contribución marginal, que incluye las ventas y tus costos variables, sean iguales a tus costos fijos. Condición de equilibrio. Ahí vamos a ver cómo seguimos. Fondos.
Esto responde a la pregunta es, ¿cómo fue el ingreso y el egreso del dinero de mi negocio este mes? ¿Puedo reinvertir dinero o necesito financiarme? Esta es una parte clave, esta es una parte donde salís corriendo, donde te agarrás la cabeza, donde a veces no dormís, y lo sabes, te desvela todas las noches. Entonces ahora, presta atención porque vamos a trabajar cómo dormir tranquilo, ir por el objetivo y que vos sepas analizar lo que está pasando en tu empresa. Digamos, la salud de tu empresa, ¿no? El flujo de fondos es largo, entonces lo dividí en dos. Tiene una primera parte que lleva a un flujo de fondo operativo, es decir, todos tus ingresos menos todos tus egresos, ¿sí? Tienes un saldo de caja inicial, empecé el mes con tanto dinero, cobré en efectivo tanto y tuve cobranzas a plazo tanto. ¿Qué son las cobranzas a plazo? Quizás cobranzas que te quedaron de los meses anteriores que entraron en este mes. Porque el flujo de fondo te dice cuánto entra y sale de dinero. En cambio, el estado de resultado no te habla de cuánto entra y sale de dinero. ¿De qué te habla? De lo económico. ¿Te acordás de lo económico? Tus ganancias o pérdidas. No importa si entró o salió el dinero. En cambio, el flujo de fondo es lo financiero. No importa si entró o salió el dinero. Otra distinción que por eso vimos las distinciones al principio y el primer módulo que era clasificar. Tenés el total de ingresos, otras cobranzas, ¿qué quiere decir? No sé, bueno, tenías una computadora, está vieja, la vendiste, hiciste unos mangos, tenés cobranza por eso y la metes en la caja porque te sirve para otras cosas del negocio o para comprar una nueva. Todos tus secretos, pago de proveedores, pago de servicios, sueldo de empleados, sueldo de socios, de vos como dueño, viático, alquiler, ingresos brutos, concepto de egresos. Flujo de fondo operativo, tus ingresos son iguales a los egresos, te da cero. ¿Bien? Situación de equilibrio, ahí quería partir en este modelo, escenario pesimista, todo da cero. Tus ingresos cubrieron tus costos. ¿Escenario posible? Sí. Ya veremos qué pasa si no es este escenario, sino que tenés pérdida o tenés ganancias. Sigue el flujo de fondos abajo, acá, abajo del flujo de fondo operativo, vos tenés que seguir calculando esta parte, que es la de los movimientos financieros. Porque, ¿qué pasa? Si acá el flujo de fondos te dio positivo, tenés dinero de sobra y tenés la posibilidad de invertirlo. Pero si acá te dio negativo, tenés que correr a pedir financiamiento, sacar plata de donde no hay. Igual sí te voy a contar dónde hay ahora. En un rato te cuento dónde podés sacar. ¿Te queda claro? Otra de las cosas que quería decirte es esto del mes siguiente. Generalmente el flujo de fondo proyectalo 1, 2 y hasta 3 meses si querés, aunque te quede en cero la columna como acá, porque muchas veces las cobranzas a plazo, te dije, esta cobranza vino del mes anterior. Y muchas ventas que hiciste este mes las vas a poder proyectar para ver cuánto vas a cobrar este mes. ¿Se entiende? En julio vendiste 1000 y de esos 1700 lo vas a poner acá porque se cobra el mes siguiente. Y 300 lo cobras acá. ¿Se entiende? Ahí el juego de entrada y salida de dinero. Bien. Retomemos. ¿Te dio positivo o te dio negativo el flujo de fondos? O saltás en una pata, tenés dinero de más, o salís corriendo a buscar dinero. Movimientos financieros. Si tenés ingresos de los movimientos financieros, por 3 motivos. Préstamos obtenidos, porque en algún otro mes te faltó plata y pediste dinero. Los intereses ganados, ¿de qué? De si hiciste una inversión y ganaste intereses porque te sobró plata, e inversiones cobradas. ¿Qué quiere decir esto? Metiste en un plazo, te sobró plata hace un mes. La metiste en un plazo fijo, ya vamos a ver las posibilidades. La metiste en un plazo fijo. ¿Bien? Este mes te llegó a la cuenta y ahí tenés el valor que tenías, más los intereses que cobraste. O los egresos, la cancelación de préstamos, este préstamo que te dieron el mes pasado lo tuviste que cancelar este mes, y acá te lo dieron, los intereses pagados del mismo préstamo que estás cancelando que te dieron este mes, y las inversiones colocadas de este mes, por ejemplo, te sobró dinero, o sea, estamos en el caso donde acá te sobró, y la pusiste en un plazo fijo. Si te faltó, ¿qué hiciste? Préstamos. Y ahí te da un total de movimientos financieros y un flujo de fondo final.
¿Qué es el resultado? Está en cero, parece raro, pero estamos en una condición de equilibrio y la idea es que vos partes de ahí. Y ahora vemos cómo solucionamos el tema de estos números. Cuarto y último proceso, decidir. En el centro impulsa. Esto te impulsa a tu negocio económica y financieramente y te impulsa a tu negocio en el propósito también. Distinción entre inversión o financiamiento. Acá tenés que ver si está la posibilidad de inversión porque te sobró dinero en el flujo de fondos o necesitas dinero para cubrir el flujo de fondos, es decir, este numerito. ¿Sí? Inversión o financiamiento. ¿Cómo dio el flujo de fondos? Lo primero que tenés que hacer. Si el flujo de fondos es positivo, tenés una oportunidad de inversión. Si el flujo de fondos dio negativo, tenés una necesidad de financiamiento. ¿Bien? Y acá lo que todos quieren saber, y estos videos en YouTube, en Instagram, vuelan, y te los voy a contar para vos. La oportunidad de inversión. Lo que tenés que ver del negocio es qué visión tiene tu negocio, qué estás proyectando para tu negocio. Si la visión es un avance del capital del trabajo, ¿vos qué haces? Lo que te sobró de dinero lo imputás, ¿sí? Lo pones en aumentar el flujo de fondos. ¿Qué quiere decir? En poder pagar las deudas que tenés, que te están pidiendo que pagues, en poder comprar más mercaderías o materia prima para producir y vender más, en pagar publicidad para viralizar tu proyecto, en contratar un empleado más porque creciste y necesitas un community manager, tenés una persona más produciendo, ¿bien? O cancelación de deudas, como te decía, porque tengo un proveedor que me dice, necesito que pagues ya, o alguien que te prestó. Si la visión tuya y situación económica y financiera del negocio, y en general, ya, holísticamente, es el crecimiento estructural, ese dinero que te sobra la vas a poner ¿en qué? En el crecimiento estructural. ¿Qué quiere decir esto? En comprar una máquina nueva, en alquilar un taller más grande, en alquilar un local más grande, en alquilar un galpón más grande, en invertir en un software de gestión, en decir, che, bueno, voy a poner dinero para que ya no use todo con la libreta de almacenero, ahora un Excel automatizado o un software. Tengo un local gastronómico, un Rematch. Rematch no, perdón. Bueno, no me sale ahora el nombre, parecido a Rematch, el conocido de gestión de locales gastronómicos. Y, o nuevas y más grandes instalaciones, ¿no? Como te decía, un local más grande y demás. Por último, si la inversión, si la visión que tenés es, de poder incrementar ese capital que te sobró, es decir, que no lo decidí poner en el capital de trabajo, ni en generar un crecimiento estructural de negocio, podés colocarlo en inversiones, instrumentos financieros del sistema bancario y financiero del país. Estos incrementos de capital lo que hacen es poner dinero para que el capital crezca. ¿Y cómo crece? Porque ganas intereses. Y estas herramientas, ¿dónde las conseguís? Bueno, son facilitadas por entidades bancarias, financieras, entidades públicas y privadas. Por ejemplo, plazo fijo, compra de dólares, los bonos, las acciones. Son las 4 tradicionales conocidas. Tenés un nivel base de plazo fijo, compra de dólares, un nivel un poco más alto de bonos y acciones, y después ya lo que hoy está el Bitcoin, la criptomoneda, y esas cuestiones de inversiones que para otra charla lo hablamos. Después, cuando tenés la oportunidad de inversión, la pregunta es, ¿qué tener en cuenta? ¿No? Porque decís, bueno, uy, genial, y estaría bueno comprar una máquina nueva. Alguien que me está pidiendo la guita, el dinero que me prestó, que me le pague ya. Pero también, bueno, puedo esperar un mes, ponerlo en un plazo fijo y generar más guita. ¿Qué hago? Bueno, en esas 3 opciones que te di, tenés que evaluar lo siguiente. Y ahí tomar decisiones, como vimos en una capacitación de ideas en acción, dónde pones el valor vos, dónde está la valoración y la visión del negocio que tenés. Si la decisión de la oportunidad de inversión es por el avance del capital, tenés que tener en cuenta la liquidez del capital. ¿Qué quiere decir? Que si vos podés mi dinero en mercaderías, más rápida esa mercadería vuela y genera más dinero. ¿Qué posibilidades tenés, no? O la exigibilidad de las obligaciones, es decir, alguien que me esté diciendo, me tenés que pagar porque no te
vendo más, un proveedor. O un banco que te dice, pagame o te declaro en quiebra y te hago juicio, o un inversor que se quiere ir y necesita el dinero o necesita sus ganancias. Si lo que vas a tener en cuenta es el crecimiento estructural, ten en cuenta las proyecciones de venta. ¿Cuánto esperas vender? Si compras una máquina nueva, si de repente alquilas un local más grande, un local en otro lugar, o armás una tienda online, ¿cuánto proyectás vender? El crecimiento de la cuota de mercado, ¿qué quiere decir? Quiere decir cuánto más clientes vas a abarcar, cuánto más mercado, cuánto más cliente vas a poder llegar a cautivar, porque no es lo mismo vender que el cliente, y lo venimos viendo en las capacitaciones anteriores. Y por último, la creación de una nueva línea de negocio. Es decir, que de repente decía, bueno, estoy fabricando barbijos, lo estoy haciendo a mano, pero pongo dinero, compro una impresora 3D y ya genero barbijos 3D. En algún punto es una nueva línea de trabajo, de negocio, o el negocio lo diversificás. No sé, dividís el local y tenés almacén y local de ropa, entonces otra línea de negocio. Crecimiento en esta nueva línea de negocio de ropa, en un negocio de alimentos, nueva línea de negocio. ¿Cuál es el potencial de esa nueva línea? Bien, y por último, si haces una inversión en un banco, en una entidad financiera, compras bonos del Estado o compras dólares ya para ahorro, lo que tenés que tener en cuenta son 4 puntos claves. Y acá te doy tips y cosas que tenés que saber, ¿eh? Son cosas que son sumamente necesarias. Y que cuando las das vuela, la gente se queda escuchando porque le interesa. El capital, ¿cuánto dinero vas a poner? Es clave, porque cuanto más pongas, más vas a ganar. Pero no solo eso, la tasa. Y acá hay 2 tasas, la nominal y la efectiva. Acá, ojo, la tasa nominal es una tasa teórica, no existe en la realidad. Es una alícuota, un porcentaje que se arma teóricamente para explicar la operación financiera. Pero la tasa que realmente se aplica es la efectiva. Como la tasa nominal siempre es más alta que la tasa efectiva, cuando vos vas a querer poner un plazo fijo, el banco, ¿qué le conviene decirte? Que tenés 60% de tasa nominal. Porque vos decís, uy, mirá cuánto me van a dar. En realidad la tasa efectiva es mucho menor. Entonces, siempre que vayas a poner dinero, siempre que lo vayas a pedir inclusive, pregunta, ¿cuál es la tasa efectiva? ¿Cuál es la tasa real de lo que me vas a cobrar? Todo bien con la nominal, lo comercial, lo publicitario, pero ¿cuál es la tasa real que me vas a cobrar? Y es la tasa efectiva. Ahí ya, si en vez de decirle real, le decís tasa efectiva, tipo sabe que vos sabés, Ernesto te capacitó, lo sabés, y te va a tener que decir la verdad. Y después el tiempo, es clave. Un plazo fijo a 30 días no da el mismo dinero que un plazo fijo a 60 días. ¿Se entiende? Y el costo financiero total, que tiene que ver con la tasa y todos los gastos que el banco te cobra. El costo financiero total, que en realidad vos efectiva, y además pedí el costo financiero total, porque si la tasa efectiva es del 3%, de repente te van a cobrar 5. Vas a decir, ¿por qué? Si me dijo 3. Y porque los 2% de diferencia entre 3 y 5 era las comisiones del banco, los gastos de la cuenta bancaria y un montón de cuestiones. Ahí veo que me dejas algunos comentarios, gracias. Veo que sorprendió y te sirve. Bien. ¿Te acordás que el flujo de fondo tenía 2 posibilidades? Si te da positivo tenés oportunidad de inversión y si te da negativo tenés necesidad de financiamiento. Bueno. No te vuelvas loco, tranquilízate, vamos a pensar juntos esta información que te doy. ¿Por qué vas a solicitar fondos? Por 2 situaciones. Una, porque querés expandir el negocio, y esta tiene relación también con si te sobraba en la parte del crecimiento estructural. Y en ese sentido, no le tengas miedo a pedir dinero. Porque mira lo que yo te detallo, no le tengas miedo. Si vos vas a pedir 10 para ganar 45, ¿cuál es el problema? Si vas a ganar más, vas a poder devolverlo, vas a tener ganancias, no tengas miedo a financiarte. Ahora, el tema, ¿sabes cuál es? Y así sí que tenés que poner ojo, es a cómo administras ese dinero. Y en esa administración, esta capacitación para tener una mejor eficiencia en administrarte. Y después la falta de liquidez, como veíamos, necesitas plata para cubrir los gastos de mes. No queda otra, los costos, el flujo de egresos. Y te están exigiendo que pagues lo que debes.
¿Cuándo no tenés que pedir financiamiento? Y me encantaba armar esto porque ¿cuándo no? Cuando ahí decís, esto no. Cuando vos pedís dinero para solventar tus costos fijos. Ya si pedís dinero para pagar el alquiler del local, de la fábrica, ya si pedís dinero para pagar sueldos, ya si pagás dinero para pagar la luz, el gas, tu negocio está frito, plantéatelo. Bien, hay una situación de pandemia, sí. Vamos a ver instrumentos ahí para cómo resolver esta situación de pandemia. Pero, y acá, obviamente, acá me pasaba, hablé con empresas, con gerentes y emprendedores también, y era bueno, si el negocio te está dando, tenés que decidir, tenés que tratar de soltarlo, sobre todo los emprendedores que se vuelven como que es un bebé, su bebé, su bebé, su negocio, su emprendimiento, su bebé, pero si hoy no lo podés hacer, soltalo, reinventate, fíjate cómo generás una nueva línea de negocio y en algún momento ves si volvés. Recordate que te dije en una capacitación, si tenés claro el por qué, el propósito, el para qué lo haces, el cómo lo vemos, el qué también. ¿Sí? Esta emprendedora que te conté hace masaje, se puso un hermoso estudio de estética, de belleza y masajes. Hoy no puede, pues no puede con el tacto. Y bueno, nos reinventamos, la ayudé a reinventarse, hoy está vendiendo cremas, haciendo Instagram TV, viralizando sus productos, sus técnicas, sus conocimientos y dando charlas y cobrando por dar charlas. Y bueno, mientras pueda solventar el centro todavía lo hace y cuando no, lo cierra. ¿Se entiende? Bien, ¿cuándo sí conviene pedirlo? Cuando vos vas a solventar costo variable. Entonces, como te decía, si pedís dinero para gastar 10 y vender 45, de verdad, es decir, que si pedís dinero para comprar más madera para fabricar las sillas, y sí, porque la madera te va a salir 10, la silla la vas a vender a 45. Entonces, esto, en la medida que los resultados de tu empresa proyecten ingresos futuros más elevados. Y además, cuando como que pagas, no te coma una porción muy grande de lo que generas de ganancia, porque si vos vas a ganar 45, vas a ingresarte, vender por 45 y el préstamo te ocupa 40, y ahí vas a estar un poco atado. Esto es llevarlo a la economía familiar, ¿eh? Pensarlo en la economía familiar, si querés, también aplica con todo. Te ves el video una vez para las herramientas para tu negocio y una segunda vez para las herramientas de tu casa. Aplica para todo. ¿Cuánto dinero solicitar? Otra pregunta. Bien, 6 puntos claves. ¿Qué gastos tiene la empresa? ¿Cuáles son los gastos iniciales que va a tener si estás empezando? La fecha en que el negocio va a generar ingresos, si estás empezando, parando o proyectas una reinvención. ¿Cuáles serán los gastos a proveedores o cuáles están siendo los gastos en proveedores? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuál va a ser la finalidad que le vas a dar al dinero? Que veníamos repasándola, ¿no? Capital de trabajo, crecimiento de... ¿Y cuál será la capacidad que vas a tener de devolver ese dinero? Ojo con eso. Porque, como te digo, si pedís algo que te va a salir 40 pesos, 40 todos los meses, vendiendo 45, poco atrasado, atorado. Pedí quizás 10 y los plazos. Si vos estás cobrando en tu negocio a 7 días, y si podés pedir un préstamo a 30 días, vas a poder tener 4 ciclos de cobranzas de tu negocio para pagar el préstamo a 30 días. ¿Lo hiciste? 7 días cobrás, por 4,28 pagás a 30, 4 ciclos de cobranza para pagar a 30. Rueda de crecimiento, impulsa, proceso de impulsa. Y por último, 10 formas de financiamiento. Anotate, después lo ves igualmente, pero acá a pensar muchas cosas y vas a decir, sí, es cierto. ¿Dónde puedo conseguir dinero? La primera fuente son los ahorros, en la familia son los amigos. ¿Sí? Es el dinero propio, es el dinero que te van a dar ellos, que generalmente te lo dan al principio, o si es un emprendimiento o un negocio, salimos todos a ayudar. Después la de los proveedores y los clientes, como te dije, acá le puse bicicleta, ¿no? Pero ahí como que todavía estoy ejercitando recordar el de rueda que me gusta más, rueda, movimiento, ¿no? Financiero, y es, bueno,
me acuerdo este local gastronómico, esta franquicia de 3 locales que te decía, los alimentos son los alimentos son no perecederos, son perecederos, entonces, sobre todo el local de comida, fresco, entonces la urgencia del proveedor es que te vende hoy para que te pagues hoy, o a lo sumo 2 o 3 días. Porque aparte vos también cobras con comprás con mucha rotación, acelerado, digamos, con mucha velocidad, muy próximo a a la compra anterior, y también vendés, o sea, comprás para vender lo más rápido posible, porque algo quizás no se conserva tanto. Me acuerdo que habíamos podido armar una hermosa rueda financiera porque habíamos hablado con cada proveedor, habíamos contado la proyección de ventas que teníamos, los objetivos que teníamos, el trabajo que estábamos haciendo, no solo económico-financiero, sino en el equipo, y la visión que teníamos, y logramos negociar 10 puntos con proveedores, y de repente al proveedor le pagábamos contrafactura o a 10 días, y en esos 10 días nosotros ya vendíamos 13 veces lo que íbamos comprando. Entonces ya pagábamos re bien y después ganancia. Financiamiento bancaria, ¿sí? Los bancos actualmente están dando mucho financiamiento, hay líneas de crédito a emprendedores, pymes, empresas, hay muchísimas líneas de emprendedores acá, hay en varios lugares donde estés, hacer un montón de instrumentos financieros que los bancos pueden dar a diferentes segmentos, emprendedores, pymes, empresas, de hecho financian ideas, así que mirá, también eso. Y después la subvención pública, que hoy, claro, en esta situación de crisis es fundamental. Y tenemos la buena fortuna que existe. Entonces ahí tenés el Estado con un programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para emprendedores, pymes y empresas. Y vos decís, ¿cuál? Y bueno, la mitad del sueldo a muchas empresas le pagó el Estado. Dentro de esa subvención, cuando la empresa paga, por eso subvención y no subsidio. Ojo, acá hay mucho por trabajar, el discurso mediático es horrible porque hay muchísimo para contarte, pero lo vamos a hacer breve. Si vos estás pagando 10 de gas para la planta productiva, para tu fábrica, para tu negocio, y en realidad sale 15 y el Estado esos 5 diferencias, el Estado que se lo está dando a la empresa de gas, que vos no la ves, pero vos estás pagando menos. Subvenciones, después tenés la asistencia al sueldo 50%, después la asistencia al propio negocio, máquinas, bueno, diferentes asistencias, y después del lado de la demanda o del trabajador tenés el IFE que también se está dando. Inversores ángeles y fondo de capital de riesgo. Brevemente, un inversor ángel es aquel que dice, me gustó tu idea, te capacitaste con Ernesto, armaste un excelente modelo de negocio, tomaste las 4 capacitaciones, tengo claro lo que querés, de qué se va el negocio, y el tipo puso dinero en tu negocio. Generalmente hasta el 10%, ese inversor ángel es el primer inversor, ¿sí? Que se habla de los emprendimientos, y ese primer inversor, hasta el 10% de tu patrimonio le podés otorgar o le permitir que te negocie. Más del 10 no, es un montón el 10% dueño de él. Así que siempre, digamos, manejate en el 2%, 3%, y quizás necesitas otro inversor ángel, y ahí vas repartiendo ese 10. O sea, si querés crecer o necesitas, tenés un 10 que vas a ir de a poquito otorgando a los diferentes inversores ángeles, que en un comienzo aparecen, y que además no solo te dan dinero, sino que te dan conocimiento, experiencia, digamos, profesionalismo, un montón de cuestiones, redes de contactos que hacen impulsar tu negocio. Y los fondos de capital de riesgo son fondos de inversión que participan en pymes de alto crecimiento, ¿no? Y son similares, pero en realidad son un grupo de inversores. El crowdfunding y el programa de aceleración. Crowdfunding yo creo que hoy va a ser clave para las empresas pymes. Son plataformas de internet, vas a poder investigar, hay un montón, poner crowdfunding, ¿sí? Que significa financiamiento colaborativo, y vas a encontrar un montón de fuentes de financiamiento. Es decir, vos pones tu idea, tu proyecto, en realidad tu emprendimiento, tu empresa en una plataforma, y alguien navegando, hay un montón de gente queriéndolo hacer, dice, uy, me gustó este proyecto, lo que vende, y vos con la plataforma en asistencia vas a, por ejemplo, me acuerdo que había un teatro que te ofrecía, si vos le dabas X dinero, le daba 2 entradas
para ir a ver una obra de teatro. Esto fue antes de la pandemia. Hoy hay otros ejemplos, pero es el último que vi antes de la pandemia. 2 entradas. Si le dabas otra cantidad mayor, te daba 4 obras de teatro a lo largo de un mes. Si le dabas una cantidad mayor, te daba durante 3 meses, creo que eran 6 horas de teatro más ticket, bonos para poder consumir en el bar del teatro. Vos financiás un negocio y él te vende. Es una manera distinta de comprar un montón de productos y servicios, pero que además de comprar, colaborás con emprendedores y empresas y pymes. Fascinante, investigar, meterte en el mundo crowdfunding, que es maravilloso. Programas de aceleración son, bueno, muchos bancos, empresas hoy también incorporan a ciertos programas pymes, empresas y emprendimientos para acelerar y hacer un crecimiento mucho más acelerado, mucho más rápido de ideas o proyectos que le interesen. Ya vamos terminando, quédate ahí por favor un segundo, ya vamos terminando. Después préstamos participativos, es una forma muy parecida a otros que vimos, pero esto con alto riesgo, ¿viste? O sea, son empresas que son quizás de la industria alimenticia, petrolera, cosas muy duras, pero con alto riesgo y que se meten inversores a poner dinero. Después el concurso a emprendedores, hay muchos bancos, empresas, instituciones que hacen concursos a emprendedores, empresas, ideas, pyme, o sea, es todos los segmentos, buscate en qué segmento entras, y te da la posibilidad de participar de procesos de mentorías, de coaching, y en ese proceso, si a algún inversor de esa organización le interesó tu proyecto, va a poner dinero. Bien, mirá, 10 formas de financiar tenés, no salgas corriendo. Relájate, mirá la salud de tu negocio, armate las herramientas que te facilité y pensá cuáles de las 10 te conviene. Pero relájate, no te volvás loco. ¿Bien? Para finalizar, lo que vimos fue el proceso Impulsa, un proceso en 4 módulos de clasificar, determinar, analizar y decidir, un proceso que impulsa de manera incremental, ¿sí? Donde de a poco vas a ir generando un mayor crecimiento económico financiero y del negocio en general. Y para terminar, el contenido que vimos fue el proceso de Impulsa, la clasificación de conceptos, el punto de equilibrio, los presupuestos y los instrumentos de inversión y financiamiento. Una frase que me gusta mucho transmitir es que los beneficios económicos son los efectos de accionar cada día en el propósito de tu empresa. ¿Qué quiere decir eso? Es que podés pensar mucho en lo económico, pero si tu empresa no la llevas a día todos los días, si no le pones el lomo, si no te asociás, si no colaborás, si no sos creativo, no sos innovador, si no ofreces un valor en el mercado, en la sociedad, en la comunidad, si no resolvés un impacto positivo, social, ambiental, los beneficios no van a llegar. Entonces, ocupate de tener un buen modelo de negocio, que fuimos recorriendo estas 4 capacitaciones, conectar con un gran propósito, llevarlo adelante, conectate con gente, ofrecer algo de valor, resolver un problema de comunidad, beneficios económicos van a llegar. Consultas y comentarios, Ernesto Brucera en Instagram, el podcast en Spotify, LinkedIn y Facebook. Instagram, LinkedIn y Facebook, me podés escribir, seguime porque esta fue la 4ª y última capacitación y en la semana voy a estar pidiéndole a la subsecretaría, que muy amablemente me va a facilitar la base de datos de participantes de las 4 capacitaciones. Si alguna no pudiste participar, de las drama, pero los que participaron de 1, 2, 3 o 4 de mis capacitaciones, voy a hacer un sorteo para que 3 personas tengan un encuentro de consultoría, asesoría y coaching para emprendedores, empresas y pymes, completamente gratuito. Tengo ganas de seguir dando, tengo ganas de seguir ayudándote. Así que escribime, seguime en las redes. Si te gusta, viralizar el contenido, porque acá expande y se expande la misión y lo que busco es seguir ayudando y puedo ayudarte a vos y a muchas personas más, porque además estoy con gente que también puede seguir ayudando, así que cuanto más seamos en espíritu colaborativo, más impulso a nuestros negocios y mejor éxito en la vida. Así que
voy a leerte un segundito ahí algunos comentarios que me deja, te dejo un toque más en las redes sociales. A ver, algunos comentarios que me hiciste, gracias, y disculpa la demora también. Ahí algunos, recuerden, bueno, ahí algunas cuestiones. Y si tengo que vender solo un producto final, con costos elevados, que no se vende tan habitual como la lapicera, ¿qué pasa? Bien, por empezar, si vendes un solo producto, vas a tener un cálculo de punto de equilibrio mucho más fácil. Vas a ver cuánto tenés que vender. Por otro lado, el costo elevado no tiene que superar el precio de venta, porque si vos gastás en ese producto, ¿sí? 45 y lo vendés a 30, ese negocio no existe. Vas a tener que reverlo porque algo no está bien, porque tu precio de venta tiene que ser mayor a tus costos. Espero que haya entendido bien la pregunta y poder responderlo. Si no, me la volvés a hacer en las redes, no hay ningún problema, estoy para eso. ¿No pagan sueldos? No entiendo la pregunta de Pablo Arlic. Entiendo que será que pregunta sorprendido con esto de que hay que poner el sueldo de uno, ¿no? Además, en el negocio. Después, si hay que repetir fórmulas para los cálculos, sí, las fórmulas las vas a poder ver en el video. Después dice, el valor de un préstamo lo pones en costo o en gasto. Bien, es un movimiento financiero, entonces esos valores los tenés que poner en el flujo de fondos. No van en ningún concepto económico, ¿sí? El préstamo, así como entra, sale. Lo que pones al resultado son los intereses que pagás, porque eso sí es pérdida. Porque si pediste 100.000, se van a ir 100.000, pero además de 100.000 se van a ir ponele 107.000 y los 7.000, poco igual, pero los 7.000 sí es pérdida porque es lo que te costó a vos el dinero que pediste. Después dice, vuelvo al mismo punto uno, solo producto terminado de valor alto, ¿cómo evaluar el tiempo de recuperar gastos y si justifica buscar un préstamo para seguir mientras se espera el ingreso del primer producto? Esa pregunta, Ariel, hacémela porque vuelvo al mismo punto uno, solo producto terminado de valor alto. ¿Cómo evaluar el tiempo de recuperar gastos y si justifica buscar un préstamo para seguir? Bien, yo entiendo que vos lo que estás diciendo es, cuando hablamos de valor, acordate que hablamos de valor de uso y valor de cambio, según David Ricardo, y ahí estaría bueno que me digas si es los costos, si es el precio de venta, pero si vos estás vendiendo un producto alto, ¿bien? Y está demorando poder cobrarlo o venderlo, tenés productos altos, esos productos, primero que tienen un segmento de mercado muy, muy establecido, entonces habría que ver si es el cliente el que tiene que comprarlo, cuál es el que lo va a comprar, si le está llegando a él, si te lo compra y no te lo paga, si tenés que financiar ese tiempo que no te paga, bueno, ahí hay que armar esa rueda que te conté. La TNA, ¿qué es? La TNA es la tasa nominal anual, Carlos. Acordate, no existe en la práctica. Así que cuando te la den, tasa nominal anual, decís, no, no, no. ¿Cuál es la tasa efectiva? Yo pongo plata un mes. ¿Cuál es la tasa efectiva mensual? Yo pido plata a 2 meses. ¿Cuál es la tasa efectiva bimestral? Que no te den la tasa nominal. ¿Es conveniente solicitar el préstamo a tasa cero? Y sí, te están prestando 100 para que devuelvas 100. Así que si lo pedís para ganar, acordate, si pedís 10 para ganar 45, dale nomás. Ahora, si pedís un préstamo para pagar deudas, hay que verlo. Si pagás deuda, por ejemplo, la economía familiar, la tarjeta, hay que verlo. Igualmente, la tarjeta corre con intereses. Entonces, si pedís un préstamo a tasa cero, te conviene cancelar la deuda de la tarjeta que te daría intereses y después cancelar un préstamo que no tiene intereses. Así que sí, te conviene también en ese caso. No es delicado, lo pongo en una duda más. ¿No convendrá agregar a este análisis un análisis de riesgo? Sí, Pablo, tranquilamente que sí, pero acordate que hablamos de nivel 1.
de educación financiera personal y de nivel 1 del negocio. Este nivel 1, la capacitación fue para todos. Ya un nivel 2, estaríamos dejando un montón de gente afuera. Un emprendedor, un análisis de riesgo, análisis de indicadores de gestión, ya no irían para un emprendedor que está lidiando con tratar de entender cuánto gana y cuánto no, cuánto le sale el producto que está fabricando. Entonces ya debería ser un nivel 2. Por eso, nivel 1 para todos. Dice, lástima que me enteré de esta última capacitación, me va a ayudar un montón para poder progresar. Lástima que me enteré en esta. Claro, porque no se enteró de las anteriores. No importa, Micaela, los podés ver en YouTube las 3 anteriores. Ahí dice que, a Fran le dice que sí. Bueno, muy buena capacitación, excelente, bueno contenido, muy buena capacitación, muchas gracias. Muy dinámico Ernest, dice, gracias. Muy buena capacitación, muy buena, muy bien explicado. Muy buena explicación, tremendo. Qué alegría que me dan esos mensajes. Les agradezco un montón porque la verdad que di todo para ayudarte. Todo, y lo seguiría dando si me lo pedís. Si hay necesidad, si lo hablamos, contactate, damos todo. Ahí Fran dice que te anotes que mandes el mail para los certificados, que por favor te lleves los certificados de esta capacitación, te van a servir para tu currículum, te van a servir para tener ahí hasta puntaje, no sé si sos docente o algo, ahí podés meterlo en la carpeta. Nada, pedir los certificados que te lo facilita. Ahí dejó Fran los cosas, muchas gracias, excelente. Dice, no se dice que siempre le tengo que sumar un 20 o un 30 más al precio para tener ganancia. Bueno, ahí esto del 20 o 30 me parecen convenciones que no tienen que ver con un análisis, tienen que ver con convenciones. Y eso es una cuestión que te puede dar la competencia, el mercado, pero vamos, no trabajamos 1 hora y media en esta capacitación y todo lo que tenés que trabajar para que solo le agregues un porcentaje que te dé la competencia. Evaluás el cliente, evaluás el costo y ahí sí ves si es un 20 o un 30. Acá tratamos de poder ayudar a las personas a realmente poder comprender el análisis económico. Así que no es tanto convención del 20 o 30. Excelente capacitación, muchas gracias por compartir conocimiento, está muy buena la capacitación, dice, ahí dejan mail. Si tenés un emprendimiento, dejá tu emprendimiento, Si tenés un mail, si tenés un proyecto, ahí dejá perdón, me trabé. Está bonito, gracias por me envié, ahí te mandan. Así que dejá ahí también tu emprendimiento. Si tenés un emprendimiento, me voy a hacer un regalo como siempre ahí en los agradecimientos. Un segundito ahí también y vamos a sacar una foto, ¿te parece? En esto que te quería plantear, te deseo un gran, feliz Día del Amigo. Si bien quizás no lo conocemos, no somos amigos, es un deseo que tengo para cualquier persona. Lo que significan los amigos es quizás uno de los vínculos más valiosos que tenemos en la vida. Así que espero puedas construir y valorar a cada persona y te valoren a vos y como cada persona también lo hace, porque realmente el vínculo de amistad es de lo más valioso que tenemos en la vida. Así que voy a ir a hacerme un print de pantalla para sacar los agradecimientos. Y también te voy a pedir una fotito. Un segundito. Te agradezco la demora. Ahí va. A ver, sacamos una foto. Gracias, Fran. Ahí que manda manito. Ahí nos peinamos. Muy bueno, claro. Acordate que vamos a tener el sorteo. Gracias, Sergio. Ahí Fran nos va a pasar también las fotos y también la base de datos para hacer el sorteo de la semana. Lo voy a hacer en vivo, así que ahí lo vas viendo. Te voy a avisar antes. Así que saludamos ahí a los buenos amigos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sacamos una. Ahí sacamos una. Dame un segundo que saco la otra. Somos varios, son varias páginas. Saco una más. Gracias por el tiempo que te tomaste, por la demora y demás. De estar hasta estas horas capacitándote. Sacamos una más. Así, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Fantástico. Nos damos el aplauso. Felicitaciones. Y bueno,
Hasta pronto. Saben dónde encontrarme. Cuenten conmigo. Cuento con ustedes. Gracias. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo grande, todo muy claro. Gracias. Estamos Un en abrazo. contacto. Muchas gracias. Abrazo Bueno, grande. Buenas noches para abrazo todos. grande. Buena semana. Chau, chau. Buena semana. Les deseo lo mejor.